Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta. Antonio Barrios, ministro de Salud. Me encanta hablar de proyectos. Beltrán Maki, miembro del Comité Central de la Visita Papal. El padre Narciso Velázquez, rector de la Universidad Católica y coordinador del evento Encuentro con la Sociedad Civil. Federico Wolf, periodista de C5N y exfuncionario del Arzobispado de Buenos Aires. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, realmente ya ansiosos y ansiosas todas con la visita, imagínense, histórico, el Papa en Paraguay. Así es que estamos muy, pero muy ansiosos y queremos saber, obviamente, más detalles, no solamente sobre la visita papal, los preparativos, etcétera, sino también algo más sobre el Papa Francisco. Por eso tenemos también invitados en la mesa que nos van a contar sobre él. Bueno, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que para consultar con ella puedes llamar al 021-525-060 o más fácil, 52-50-60. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. Bueno, y el imperio de la belleza, Joseph, sin lugar a dudas. Ya sabes que me encantaría que visites la Casa Central, que está realmente divina. Muchas gracias hoy a Noé, la hija de Joseph, que me maquilló. Bueno, y Orquídea Negra, miren lo que es, qué preciosa esta gargantilla. Fíjense lo que es, como luce nada. La ropa nada y la gargantilla lo hace todo, ¿eh? Preciosa. Orquídea Negra, ya sabes que nace con la idea de marcar una diferencia en el mundo de accesorios, ¿eh? Hay una gran variedad. Y este lunes, 5 de julio, se realizó el lanzamiento de la página online de Orquídea Negra. Atención, www.onegra, todo junto, onegra.com, para que puedas comprar desde la comodidad de tu casa las 24 horas del día en forma rápida, segura y fácil. Primera página online exclusiva de accesorios y complementos para la mujer. Así que te esperan en www.onegra.com y les cuento que lo que está en la tienda no está en la página, o sea, no está en venta en online. Lo que está en la página online de Orquídea Negra no está en el local, ¿eh? Y el local, me tapaste todo acá, no sé dónde queda. O sea, sé porque me voy. El local queda en Charles de Gaulle, 607 Casi Pacheco, ¿eh? Ahí está la dirección en pantalla. Bueno, hermosa, me encanta. Tienen los aros también. Fabuloso. Bueno, y el menú hoy de Colazo, de Moreno y Cachafaz, riquísimo como siempre todo. Salmón grillado con reducción de acheto y pasticcio, que es lo que tenemos de acompañamiento. Y de postre luego tenemos
una torta de la nona. Así que muchas gracias. Ahí está la dirección para las reservas también. 021-610-678 y 0984-874-619. Bueno, ahora sí, invitados, por favor, pueden servirse y los saludo. Ministro, muchísimas gracias por venir, ¿sí? Mina, un placer estar contigo. Tanto tiempo, ministro. ¿Verdad? Anduve desaparecido unos meses. Andaba desaparecido. Pero ya era hora. Sí. Me expuse durante mucho tiempo, puse el cuerpo, aguantamos muchos embates, muchos reclamos en un inicio de gobierno bastante duro, con un ministerio prácticamente en default. Bueno, y estamos saliendo al paso, estamos saliendo y marchando muy rápido a una mejoría importante. Un saludo a todos los miembros de la mesa y un placer estar a tu lado y a tu disposición. Muchísimas gracias, de verdad, ministro. Beltrán Maki, él es miembro del Comité Central de la Visita Papal y obviamente de la parte logística y finanzas. Así que vamos a saber todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, Mina. Un placer compartir con los miembros de la mesa y contigo y con la teleaudiencia. Gracias. Y el padre Narciso Velázquez, él es rector de la Universidad Católica y es coordinador del evento Encuentros con la Sociedad Civiles, padre. ¿Verdad? Nunca me acuerdo el título de ese encuentro, pero porque antes era Constructores de la Sociedad, ahora cambiaron de nombre. ¿Cómo estás, padre? Buenas noches. Mina, buenas noches, un gusto estar aquí contigo, también compartiendo esta mesa maravillosa y ya a días y a horas seguramente nomás de la llegada de su santidad a nuestro país. Gracias por venir, padre. Con gusto. Y bueno, y un placer tenerlo a Federico Walsh, conocerlo acá en esta mesa. Él es periodista de C5N, pero también, digamos, otro atractivo que tiene, aparte de ser periodista, que es exfuncionario del Arzobispado de Buenos Aires, justamente del 2007 al 2013, y estuvo acompañando, por lo tanto, al Papa, en ese entonces, padre Bergoglio, ¿no? Exactamente, muchas gracias por la invitación, también es un gusto para mí estar con ustedes. Y fueron 6 largos años, ¿no? Trabajando con el padre Jorge, hasta que se convirtió en papa. Mi jefe se convirtió en papa y bueno, y ahí mi jefe se convirtió en papa. Bueno, y contame, vos trabajabas, ¿qué hacías, digamos, en la...? Yo estaba a cargo del área de comunicaciones, todo lo que tenía que ver con el trabajo de la iglesia y bueno, también seguirlo a él, acompañarlo en las misas, en las visitas a las villas, a distintos lugares, todo lo que hacía al área de prensa y comunicación. Así que... O sea que estuviste muy, muy cercano durante 6 años, ¿verdad? Exactamente, sí. Y lo que empezó siendo una relación laboral se terminó transformando en una relación de afecto y cercanía que se potenció porque además estoy casado con una paraguaya. Ah, ¿en serio me decís? Cual, exactamente, con una concepcionera. Ah, qué bueno eso. Para el padre era también como algo extra, ¿no? Ese amor por el Paraguay que él siente. Eso te iba a decir. Yo me imagino, pero vos obviamente lo sabrás, que ese amor que siente hacia Paraguay, o sea, parece ser muy especial. Y me imagino que es porque, bueno, en la Argentina hay casi 1 millón de paraguayos y él recorría mucho las villas, etcétera, etcétera. Y tengo entendido que por esa vía habrá contactado con muchas paraguayas y por eso que admira a la mujer paraguaya y la conoce, ¿no? Aparte, obviamente, por la historia, de hecho, de la mujer en el Paraguay, ¿no? Exacto, y además esa historia que se inicia cuando él tenía 17, 18 años y su primera jefa fue una mujer paraguaya, sí, de la que él aprendió justamente la cultura del trabajo, del esfuerzo, de que estudiando, esforzándose, cumpliendo, uno sale adelante, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí creo que se refuerza ese vínculo, no solo porque después él entraría a la orden de los jesuitas, sino que, bueno, yo estaba presente cuando la Catedral de Buenos Aires recibió a la Virgen de Cacupé y le dijo, madre, bienvenida, esta siempre será tu casa. Y hablar del Nobel para la mujer paraguaya, el amor por la Virgen de Cacupé. Es decir, vamos a encontrarnos con un papa que viene a su otra patria. Sí, no segunda, sí, para, digo yo, no poner en un nivel de primero o segundo, sino su otra patria. Ahí está una fotografía tuya. Ahí lo estamos viendo. Sí, así es. Ahí uno de los tantos viajes que hacíamos para ir a alguna de las misas. Ajá. Bueno, ese era él, ¿no? Ahí en el subte, sí, recorriendo, como ustedes lo pueden ver, sencillo, simple. Sensacional realmente. Bueno, y el
Padre, el Papa realmente hoy día, tiene así, algunas costumbres que vos recordás del Papa, Federico. Y lo que está muy presente en la Sí. gente es que el Papa en persona contesta muchas de las cartas que recibe o hace llamados telefónicos, el estar pendiente del otro. El Padre Jorge se encuentra con personas, detrás de cada uno hay una persona, una historia, hay alguien, no es un número, no es una multitud. Él ve gente, ve personas concretas. Claro, uno dice, siendo obispo era fácil, pero siendo papa lo sigue manteniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me impresiona mucho, que eso no cambió y sigue siendo el mismo. Es que yo creo que justamente esa fue la idea al elegirlo a él. O sea, la iglesia, según sobre todo el padre va a saber obviamente más que yo de eso, pero es una percepción mía, no, puede que no sea verdad, pero obviamente también los papas son elegidos en la época y en la coyuntura según las necesidades también de la iglesia en cada momento, en cada etapa, en el sentido que también eligen a personas con determinadas características, porque obviamente yo creo que hoy la iglesia necesitaba una mayor apertura, un mayor acercamiento con la gente, y bueno, y sin lugar a dudas el Papa Francisco tiene esa característica personal y me imagino que por eso también, aparte de otras virtudes y otros elementos que tienen para elegirlo, pero necesitaban un Papa como el Papa Francisco, padre, ¿no? Hay que decir eso, que cada papa en su época ha marcado la historia de la iglesia, definitivamente. Y eso, cuando uno estudia la historia de los papas, puede ver justamente esa presencia particular que ha tenido y el protagonismo de la iglesia a través de la figura del papa. Sin embargo, ahora con los últimos papas se han ido implementando también algunos mecanismos que de alguna forma orientan o actualizan la necesidad específica que tiene la Iglesia. Claro. Por ejemplo, desde el Papa Juan Pablo II, ahí incluso se revisó llamémoslo así, el protocolo que se debe seguir ante la vacancia de la sede. Y entonces los cardenales tienen como unos días de reunión, de reflexión previa, en donde viene un predicador y les presenta la realidad actual del mundo y de la iglesia, y de alguna forma se busca como el perfil del próximo elegido. Sí, entonces esta es una práctica nueva en donde definitivamente el cónclave se convierte como en un retiro espiritual. Claro, claro. De este lado definitivamente tenemos que decir que el planteo del próximo papa a ser elegido viene como orientado del fruto de una reflexión conjunta que hacen los que están bajo llave, los que están encerrados en cónclave, como significa. Bueno, Beltrán Maqui, esta cuestión de la logística, o sea, ¿quién se dividen los gastos, digamos, de lo que significa una visita papal, ¿verdad? Sí. ¿A qué me refiero? La Municipalidad de Asunción, la Municipalidad de Luque, de Cacupé, hacen lo suyo, el gobierno hace lo suyo y la iglesia también, ¿o cómo es? A ver, me imagino nomás que es así, ¿cómo es? Claro, en esta visita papal lo acordado, digamos, así a grandes rasgos, es que el Estado se hace cargo de lo que le corresponde, digamos, que son temas relacionados a todo lo que es la seguridad, todo lo que es la salud, todo lo que es la infraestructura, digamos, general para la visita papal, pero el Estado también en esta ocasión se hizo cargo de la estructura de los distintos encuentros con el Papa. Le hace el escenario, el sonido, la imagen. ¿Y por qué en esta ocasión? Porque en otros países no, se hace cuenta digo porque en la visita anterior no fue tan fácil, digamos. Bueno, porque el Estado no tenía tantas ganas que venga tampoco. Claro, o sea, en este caso no el Estado, sino que por eso digo que en esta ocasión se da de esta manera. Hubo más voluntad por parte del gobierno de colaborar que la otra vez. Así mismo. Y la Iglesia asume aquellos costos que le son propios, digamos, el costo de toda la preparación de la liturgia, de toda la preparación en detalle de los distintos encuentros, algunos ajustes que se hacen con todo lo que es la ambientación de los distintos eventos, el traslado de los servidores, toda la movilización de los servidores, toda la
preparación previa de los servidores que digamos que es un tema bastante importante porque están viniendo gente de todos los rincones del país. El transporte es un costo elevado cuando uno pasa a ciertas ciudades hacia el interior, ¿verdad? Claro. Y ustedes tienen que trasladarle a todos los servidores. Sí, hemos trabajado para que puedan venir todos, se han anotado. Y la parte de finanzas de la iglesia, o sea, de todo lo que tenga que ver, no de la iglesia, sino que con de la iglesia, en relación a la visita del Papa, lo manejan ustedes, o sea, lo manejamos nosotros. ¿Y cuánto es un monto, si podés decirnos? Y mira, nosotros estimamos en 10.000 millones de guaraníes el monto. Todo se ha hecho con aporte. O sea, 2 millones de dólares más o menos. 2 millones de dólares aproximadamente, sí. Aporte en efectivo y aporte en especie de las cosas más increíbles. Sí. O sea, ¿colaboró mucho la gente? Mira, ayer salimos a buscar pallets para poner piso en las capillas y en algunos lugares donde hacía falta y bueno, recibimos mucho más de lo que esperábamos. ¿Verdad? Ahora, el cargo donde vos estás, ¿verdad? Que sos miembro del Comité Central de la Visita. ¿Qué es este tema de Comité Central? ¿Quiénes conforman este Comité Central? La iglesia, ¿cómo está organizado? La iglesia se organizó con un coordinador general que es el arzobispo del Mundo Valenzuela. Sí. Un coordinador alterno que es Adalberto Martínez, el obispo castrense, digamos, y 2 o 3, digamos, comisiones, una comisión de comunicación, donde está el obispo Adalberto Martínez también liderando esa comisión que tiene que ver con toda la comunicación relacionada a la visita al Santo Padre, el padre Francisco Silva, que está a cargo de todo lo que es la preparación espiritual y pastoral de la visita al Santo Padre, y una comisión de logística y finanzas que un poco ha sido la que ha movilizado pidiendo y tratando de obtener todos los recursos para que todo salga según lo planificado, ¿verdad? Por ejemplo, para el tema de hablando que les digo que se sirvan porque estaban todos ahí a la expectativa, yo voy a esperar un ratito. El tema justamente de dar de comer a 80, ¿cuánto y pico de mil son? 80.000 servidores anotados. 80.000 servidores. Sí. Y tienen que darle de comer a todos. Tenemos que darle por lo menos un refuerzo energético en los momentos de acción, digamos, en la misa de Ñuguazú, en todo lo que son los cordones, y son aproximadamente 30.000 que vienen del interior que van a estar en algún albergue. Para eso hay todo un sistema de cocina voluntario, o sea, bueno, a partir de ahora hay fiesta en muchos lugares en Asunción, digamos, ¿verdad? Asunción, Luque, San Lorenzo, porque toda la... ¿Y cuándo llegan los del interior? Están viniendo ya, empezaron a llegar hoy, ¿verdad? Ajá, así es. Claro. Un tema interesante porque tienen que venir todos para mañana, a la noche, y tienen que regresar porque la mayoría de gente que estudia, trabaja, tiene compromisos. Regresar al domingo. Así mismo, sí. Ajá. Bueno, y el Ministerio de Salud, digamos, está preparado, o sea, porque ¿para cuántos millones de personas? O sea, millones no, pero más de 1 millón y pico de personas, me imagino, de concentraciones, digo, tanto en Cacupé y Ñuguazú, que me imagino que serán las mayores concentraciones, ministro. Nosotros estimamos esos mismos números. Yo te puedo decir, y es cuestión de hacer un poquitito de historia y remontarse al 8 de diciembre de cualquier año. El Ministerio de Salud está acostumbrado a grandes eventos. ¿Pero cuánto el año pasado, Cacupé, más o menos? 1 millón de personas, más de 1 millón de personas tuvimos en el 2014. Cacupé, ¿tanto así? Así tuvimos, y se pudo manejar, no tuvimos ningún evento desagradable, no tuvimos, gracias a Dios, ningún tipo de incidente, accidentes. Coste que la ruta es de mucho tráfico. Hoy en día, con el evento papal, el tráfico está mucho más controlado y mucho más restringido. Y la movilización de las personas también mucho más controlada, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando poniendo puestos sanitarios en todo el trayecto de lo que realiza el Papa en cada uno de sus eventos. Por ejemplo, el primer evento que lo va a realizar en la llegada al Papa hasta la Anunciatura, tiene un cordón de asistencia en todo lo que significa ese campo, compuesto por puestos sanitarios básicos, puestos sanitarios intermedios que tienen ya otro tipo de asistencia y ambulancias. En total el Ministerio de Salud está
poniendo aproximadamente 149 puestos, tantos intermedio básicos, está movilizando 85 ambulancias. Sí. Y con 85 ambulancias ya dan abasto. Y claro, porque los eventos no son todos simultáneos, ¿verdad? Y estamos con las ambulancias de la cápsula papal, de la cápsula presidencial, acompañando a cada mandatario que llegue a venir a nuestro país, ¿verdad? Sí. O sea que en ese sentido el Ministerio de Salud tiene un entrenamiento bastante importante. Lo viene realizando hace mucho tiempo, eventos masivos, ejemplo KQP, y quiera Dios. Hoy hubo una gran polémica por lo que declaró Aníbal, ¿verdad? Sí. Bueno, Aníbal lo que quiso... A ver, un ratito, sí. Tenemos creo que parte de lo que declaró, partecita. A ver, ¿qué dijo el doctor Filártiga? No es un secreto y sería hipócrita o cínico decir que estamos en condiciones de recibir y hacer frente a cualquier evento. Aquí un evento masivo como el que va a darse, de millones de personas que van a converger en un solo lugar a una misma hora, es un problema terrible. El transporte de miles de personas, de miles de compatriotas que van a venir de cualquier forma en carrocerías, como cigarrillos, y ya ven que aún sin eventos grandes hay accidentes como estos 3 accidentes que ocurrieron en Pedroso. Entonces, yo cruzo los dedos. Enhorabuena para quienes quieren que venga el Papa, me parece una persona extraordinaria, un líder, un Gandhi, un Juan Pablo II, es un hombre con carisma y que puede hacer mucho, pero no puedo disimular el temor que tengo de que ocurra algún evento masivo y nos veamos desbordados en nuestra capacidad de respuesta. Bueno, es más largo, porque después dijo, supónganse que un panchero venda 200 panchos podridos y que provoque 200 gastroenteritis grave, nuestro sistema colapsa. Supónganse, no estamos en condiciones de hacer frente a una avalancha de personas en un evento que nunca existió en otro país. Supónganse, o sea, realmente es más largo, ¿verdad? Pero también aclaró lo que yo te quiero significar. Sí. La visita del Papa sobrepasa todos los sistemas. No existe ningún país en el mundo que pueda contener una avalancha de personas en ese sentido, ¿verdad? O sea que está muy bien la preocupación de Aníbal, yo lo comprendo, estamos realmente nosotros en alerta por ese motivo, ¿verdad? Pero te quiero hacer recordar, porque siempre me gusta cuando existen este tipo de comentarios, remitir a lo que ya pasó en nuestro país. En el 2004, el 1 de agosto, no sé si recordás el Licuado Bolaños. Sí, claro. Lógico. El Licuado Bolaños tuvimos 500 heridos y tuvimos 398 muertos. Me tocó participar directamente, porque fuimos los primeros en llegar al Licuado Bolaños, cuando eso yo estaba en el IPS como miembro del Consejo, y en establecer la alarma, comunicarse con el Ministerio de Salud en ese caso, y trabajar en forma coordinada a las instituciones de salud, y empezamos a distribuirnos los enfermos y a asistirlos a todos, ¿verdad? Tuvimos una sobrecarga, tuvimos hospitales carpa, tuvimos ayuda de los vecinos, tuvimos ayuda de Europa inclusive, y eso pasó y se sobrellevó, ¿verdad? Te vuelvo a repetir el ejemplo de Cacupé. En Cacupé es todos los años 1 millón de personas. Lo que él quiere significar con esto, porque yo después conversé con él, porque dije, lo que dijiste, Aníbal, es exactamente lo que yo estoy leyendo o hay algo que se modificó. Me dijo, es exactamente lo que yo manifesté, pero yo lo hice para que la gente entienda de que cualquier inconducta, que es muy propia de nuestra gente, podría producir avalanchas y producir una desgracia tremenda que nos costaría muchísimo contener. Sí, pero la verdad que fue un poco pesimista y negativo. No, pero forma parte de un riesgo que se cuenta cuando sí, a veces hay desbordes. Es una cuestión de suerte para él, más o menos. Yo cruzo los dedos, pues la verdad que no tenemos capacidad. O sea, fue un poco negativo, sinceramente. La verdad porque otra cosa es decir, miren, gente, o sea, una avalancha, una cuestión, cuiden los alimentos que consuman, no consuman cualquier alimento. Una cosa es dar elementos preventivos y otra cosa es así más o menos la catástrofe. En Cacupé 1 millón de personas comen los panchos que se venden en la calle, las chipas que se venden en la calle y no tuvimos, gracias a Dios, ninguna desgracia. Yo creo que vamos a poder sobrellevar con éxito, como lo hicimos en muchos otros eventos, y el Ministerio de Salud en ese concepto está preparado, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa.
Y después quiero que el padre nos cuente, a ver, este encuentro, a ver cómo está programado, cuál es el objetivo de este encuentro. Este encuentro se hace en todas las visitas papales, una característica del Paraguay, cuando vino ya Juan Pablo en la época, Juan Pablo II, en la época de la dictadura, que se hizo con los constructores de la sociedad, y ahora se vuelve a hacer con otro nombre, pero con el mismo sistema. ¿Esto forma parte del protocolo normalmente del Papa cuando visita o es una característica del Paraguay? Nos contestás luego, ¿puede ser? Bueno, ya sabes que para hacer la envidia de todos, nuevo esmalte Revlon Color Stay Hell Envy. Base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza, tonos intensos resistentes para el día a día. Probá también el innovador esmalte con brillo de diamante, resistente y duradero. Bueno, y tiene que ver también impacto con la visita papal. Hemos hecho una nota, a ver, ¿en qué tiene que ver impacto con la visita papal? Vamos a la nota y luego a la pausa. Trabajamos en todo lo que implica la carrocería del Papa Móvil. Alfombrado, tapizado, terminaciones en madera, pasamanos recubiertos con cuero. Y todo hecho acá totalmente en impacto. El sillón es giratorio, él puede estar pararse de frente o a los laterales o salir por las puertas laterales. Entre trabajo de diseño, elaboración, montaje y terminación. Aproximadamente 50 días y aproximadamente unas 20 personas. No a cualquiera se le da la oportunidad, ¿verdad?, de hacer estos trabajos y está hecho con mucho cariño. La verdad que me emocioné mucho. No creí todavía hasta el momento, hasta que le vea al Papa sentar ahí en el sillón ahora. Nos tocó todo lo que es la parte de la carrocería, revestirlo, costado, frontal, pasamano, el sillón principal que es para el Papa, hicimos 2 bancos para los cardenales, algo único, algo único. Volver a acordarme de ese momento, no sé, me vuelve la piel de gallina otra vez de vuelta porque es emocionante. Todo hacemos con profesionalismo, ¿verdad? Pero hacer un sillón para el Papa es, no sé, un sabor propio, digamos. Siendo católico y saber para quién va eso, la verdad es emocionante. Es cosa inolvidable, única, que creo que no se va a volver a repetir porque es... Y que nos bendiga a toda la familia de Impacto. Por bendecir Paraguay. Desde el corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita que ilumina la nación. ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apúrate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big bag. Primero en grúas de última generación.
Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. ¿Asmi? Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Yo me cambié a un Super Espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Gracias a la tecnología de capas de confort, los colchones Super Espuma utilizan diferentes espumas progresivas que se adaptan al cuerpo para aliviar los puntos de presión. Así doy menos vueltas en la cama y aprovecho mejor mis horas de descanso. ¿Y vos, qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un Super Espuma y viví más despierto. El Papa llega al Paraguay y como no podía ser de otra forma, nos preparamos para brindarte la cobertura multimedios más completa del país, con un despliegue técnico y humano sin precedentes, enlaces en vivo, reportajes y mucho más, para acompañarte con información constante, inmediata y relevante, para que vivas de cerca y sientas cada momento de este histórico acontecimiento. Francisco, el Papa de todos. 10, 11 y 12 de julio. Este suelo sacrosanto ha visto la luz. Suenan las campanas, cantan la virtud. Todo inspira paz, fe y libertad. Vino, aquí está su santidad. Es el mensajero de alegría y de la paz. Ha pintado nuestro cielo de pura bondad. Brilla como el sol, es quien trae amor a esta patria colmada de honor. Es un sueño con los cielos, ha venido en nombre de nuestro Señor. Se llama Francisco, es de Jesucristo, su enviado y llega en nombre de Dios. Por la paz del mundo, ora con amor y fe. Bueno, ya sabes que llegó a Paraguay el Galaxy S6 y S6 Edge. Qué lindo, por favor. Un diseño espectacular. Ahí está, pim. No sé lo que se me prendió ahí. Bueno, ya sabes que aparte del diseño fabuloso y precioso, miren lo que es, finito, lindísimo, también los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge vienen con una increíble carga, un sistema de carga rápida, que con solo cargar, por ejemplo, 10 minutos ya tenés 4 horas de batería de uso. Eso es lo más sensacional, aparte de otras funciones y del diseño. Así que adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita o locales de venta autorizados por Samsung Paraguay. Y para conocer más, ingresa a la fanpage de Facebook de Samsung Paraguay. Ahí está. Hermosísimo. La próxima vez tenemos que limpiar algo. Yo toco todo esto y está un poco sucio. Bueno. Padre, ¿cómo va a ser? Primero, este tema del encuentro
¿se hace solo en Paraguay con los dirigentes, con los conductores de la sociedad, etcétera, etcétera? ¿O en todos los lugares donde va el Papa existe esta reunión? Hay que partir de la realidad que cuando el Papa visita una nación, un país, siempre va por protocolo una doble invitación. Hay una invitación de la iglesia local y también del gobierno o del Estado. De ese lado ya entendemos entonces que el Papa viene en ese carácter invitado por la nación, por tanto no es solamente invitado para la iglesia o por la iglesia. Y en este sentido, pues también el Papa viene a la nación y a partir de allí tenemos que decir ya, y con eso el nombre que ahora asume este encuentro, está queriendo significar justamente eso, de que no es como un encuentro con la sociedad religiosa, por decirlo, la sociedad civil. La palabra civil en este sentido es justamente de la civilidad, es de la sociedad en general. Eso es parte del protocolo de las visitas del Papa, no importa cuál sea. Y en este sentido, hemos visto ahora por los canales de televisión, los países a donde está en este momento, sea en Ecuador, hemos tenido también un encuentro, solo que decía allí, con las autoridades civiles, decía. Pero en esencia es lo mismo. Y entonces... Pero es un pedido o una estructura que la Iglesia, digamos, propuso o el Estado en todo caso propuso. Está dentro del protocolo de la visita del Papa. O sea, el Papa visita un país y evidentemente viene también con un programa, con un esquema fundamental. ¿Quién establece ese esquema o ese protocolo? Y hay como una comisión inter entre la Santa Sede, la iglesia local y de alguna forma también la participación del gobierno. Entonces se acuerda como un programa interno. De manera que la visita definitivamente sea aprovechada, sea provechosa y sea también un momento en el que el Papa se encuentre con los habitantes de aquel lugar. Este encuentro va a ser en León Condú, ¿verdad? Así mismo. ¿Para cuántas personas más o menos está calculado? Y en realidad ahora llegamos a un número casi extremo, ¿verdad? Dentro de 3.400 invitaciones originales que habían salido, finalmente tuvimos que sobrepasar las indicaciones originales por los pedidos finales que hemos tenido y llegamos a 3.500 invitaciones. 3.500. ¿Y entran las 3.500? Porque ustedes, obviamente, en León Condú entran más, pero pusieron el lugar donde va a estar el Papa y otras cuestiones, limitando un poco el espacio, ¿verdad? De acuerdo a las informaciones originales, el León Condú alberga sin ningún problema a 5.000 espectadores. Entendamos de que eso es un lugar deportivo. Entonces hay, digamos así, la sede central en donde se realizan los eventos y están las graderías que son, por supuesto, laterales. Y el León Condú, según las informaciones originales, alberga a 5.000 personas. Sin embargo, ahora mismo, como en que también usamos nosotros la parte de la cancha, propiamente dicha, y también las graderías, pero dejando un sector todo directamente también por la seguridad y por lo que implica eso para establecer un escenario, una tarima. ¿Quiénes son los invitados? O sea, en el sentido, ¿cuál es el criterio de la invitación? ¿Invitar que a dirigentes, van a haber políticos? ¿Quiénes son los invitados de los constructores de la sociedad? ¿Quiénes son? A ver, ¿cuál fue el criterio, digamos? En líneas generales. En líneas generales, sí. Si me preguntas a quiénes se les invita, se le invita a toda la sociedad paraguaya. La sociedad paraguaya se entiende a través de referentes de distintas organizaciones, de distintos gremios, de distintas asociaciones o de distintas instituciones. Esta última palabra que también me parece importante añadir. Entonces, a partir de allí hemos hecho como un mapeo general cómo hacer que esté presente la sociedad paraguaya. Y eso nos llevó a un trabajo muy interesante. Hoy tenemos un maravilloso banco de datos porque esto se ha encargado a la Universidad Católica y se hizo un trabajo así científico y con la ayuda de técnicos para encontrar ese mecanismo y ese modo de reunir a todos. Originalmente se encontraron como 8 o 9 grupos grandes, pero finalmente
ya dentro de esos grupos grandes hemos establecido el criterio de invitación para tratar de abarcar a todos. Entonces, hoy tenemos ya incluso, porque hemos anunciado hoy, hemos pasado una gacetilla de prensa para que se entienda quiénes son los que están presentes. Entonces, si puedo mencionarlos, organizaciones campesinas y asentamientos, 15% del total de participantes. Luego tenemos comunidades indígenas, 9% de todos los participantes. Miembros de cooperativas, fundamentalmente las directivas, porque se los invitaba a una cooperativa y ellos establecían quiénes iban a ir, 8%, sindicatos, 7%, ONGs medioambientales de desarrollo, 7%, ONGs que se dedican a la niñez, a la educación en la tercera edad, 7%, organizaciones empresariales, 6%, pastorales y movimientos laicos, que son los que trabajan en la iglesia o que hacen también trabajo comunitario de alguna manera, 5%, miembros de la educación superior, es decir, toda la educación universitaria en general, 5%, gremios de profesionales, 5%, organizaciones deportivas, que también aglutinan un buen interés social, digamos, 4%, artistas y referentes al arte, 4%, partidos y movimientos políticos, 4%, otras organizaciones, así, porque al final nos quedan unas organizaciones generales, le pusimos otras, 4%, educación en general, 3%, medios de comunicación, fundamentalmente directores de medios y también referentes de distintos medios, 2%. Ahí estoy yo en ese 2%. El 2%, sí. El gobierno, 2%. Y luego finalmente... ¿Y el gobierno 2%? 2%, el representante del gobierno. Van a estar presentes, Dios mediante, todos los referentes de los 3 poderes del Estado también. Y luego pero, también, por ejemplo, ¿cómo hacen con los poderes del Estado? En el sentido, a ver, el Poder Judicial, ¿le invitan a los miembros de la Corte? Sí, le invitamos a todos los ministros de la Corte, a todos los ministros. También le invitamos a la Fiscalía General del Estado como un referente importante, al Consejo de la Magistratura. ¿A quién? Al gobierno le invitamos al señor presidente de la República y a los ministros que tienen una incidencia fundamental en algunos ámbitos. ¿El Parlamento? Y el Parlamento le invitamos al presidente del Congreso, a los presidentes de la Cámara de Diputados también y de las comisiones, de algunos referentes de las comisiones. Sí. Bueno, así que qué importante, ¿verdad? Obviamente a mí me cuesta tanto caminar, en serio, pero de todas maneras... obviamente quiero estar en ese encuentro porque es estar casi lo más cerca posible del Papa, porque, ¿verdad? De 2.000 y pico de personas, de 3.000. Y además va a ser muy interesante el discurso que le dé a toda la sociedad, porque es el discurso para el país. Sí, y en ese evento también, o sea, hay que estar, me pusieron la invitación entre las 1:30 y las 2:30, ¿verdad? A partir de las 2:30 comienza el encuentro. Ya comienza el encuentro. El encuentro propiamente va a tener una duración de 3 horas. Y el encuentro comienza 2 horas antes de la llegada del Papa. Es decir, el encuentro no es llegar y acomodarse, no. El encuentro propiamente comienza a las 2:30. Y a las 2:30 de la tarde se cierran los portones de acceso. Y comienza el encuentro, porque el encuentro de por sí es todo un programa que quiere llevar adelante una intención fundamental. Es decir, encontrarse allí ya es un acontecimiento grande por la diversidad de población o de auditorio que va a tener. Y dentro de eso estamos preparando un maravilloso esquema con una programación pero nutrida, extraordinaria, en donde presentamos el país en el cual vivimos con su historia, el país en el cual actualmente estamos y también el país que podemos construir. Esto es importantísimo señalar, porque hay muchas realidades que tal vez hoy tenemos, perdón, señor ministro, pero tal vez lo que dijo el doctor Filártiga tenga mucho de verdad, pero no nos quedemos en esa verdad tan dura, sino que tal vez incluso, sí, perfecto, pueden ocurrir tantas cosas, pero si nos ayudamos todos, tantas cosas podemos hacer juntos, es decir, una alegría como tal, ¿por qué vamos a señalarlo solamente de que puede ocurrir algo negativo? Entonces, en la misma perspectiva, encontrarnos todos, poder incluso dibujar el país que queremos, es decir, el país hacia el cual podemos irnos teniendo nuestras potencialidades
Ese es el motivo principal. Por eso el lema de nuestro encuentro es por una cultura de la confianza. La desconfianza es un gran enemigo de cualquier posibilidad. La desconfianza. Bueno, vamos a ahondar en detalle después también, a ver cuál y el papel del Papa, digamos, que va a dar un mensaje en este encuentro. Pero antes, ya sabés que vamos a ir a una breve pausa, pero me encanta la gente con pulpa. En este caso, por ejemplo, estamos con gente con pulpa, de organizadores, porque es impresionante, todos están, y sobre todo también, como decía el padre, que exista de confianza, con pulpa de confianza, ¿verdad, padre? Claro, vamos a establecer muy eso. bien, muy bien. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pool, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool, naturalmente nuestra. Pausa y enseguida volvemos porque también el ministro de Salud va a dar algunas recomendaciones para Ñuguazú y para los encuentros colectivos. Y vamos a preguntarle, ¿es cierto que hay víboras en el Ñuguazú? Entonces, ante eso, ¿qué piensan hacer y qué tienen que hacer las personas que van a ese lugar? Luego de la pausa. Cualquier sea la locura. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apúrate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Jasmine. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano. Así es. Bueno, descarga la app
La app, que queda no tan linda, ¿verdad? Pero es app, pero es la app de Tigo. Sport desde tu smartphone de cualquier operadora y viví toda la pasión del torneo Clausura 2015 en vivo desde donde estés. Noticias, estadísticas, todos los goles, las mejores jugadas, notificaciones de tu equipo favorito y mucho, mucho más. Encontrala en las tiendas Google Play o App Store y comenzá a palpitar lo mejor del fútbol paraguayo. Entérate más en app.tigosport.com.pi. Tigo Sport, ya sabes, apoya el deporte paraguayo. Bueno, realmente no solo paraguayo, la verdad, porque estuvimos también sensacional con Tigo Sport en todo lo que hizo la Copa América. Carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes, las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Bueno, ministro, este tema de que salió también de que podían haber víboras, porque de hecho en la zona Ñuazú hay víboras, digamos, ¿verdad? Ahora que limpiaron y obviamente cuando hay gente, normalmente las víboras corren, nos tienen miedo, nos atacan solo si atacamos. Pero a ver, ¿tienen previsto qué es lo que hay que tener en cuenta? La gente, sobre todo que había Ñuazú, que hay barro, hay víboras, a ver, ¿qué? Bueno, tenemos dos escenarios diferentes en los dos eventos importantes de misas y masivos, ¿verdad? Uno el de Cacupé, sobre tierra sólida, donde es un escenario, y otro en Ñuazú, que es lo que hoy en día preocupa mucho por el tema de las víboras. Sí, pueden haber, es muy raro que aparezcan cuando hay mucho movimiento de gente, pero quiero aclarar, son víboras con un potencial venenoso limitado, no son las víboras que vemos en el cine que te pican y ya haces tu paro cardiorrespiratorio y si no te tratan ahí, fuiste. Esta es una víbora que tiene un potencial venenoso que te da un tiempo suficiente para acudir, hay suficiente suero antiofídico, si ocurre el accidente. O sea, llevan ustedes ahí los sueros y todo. Tenemos los sueros, tenemos las ambulancias en forma suficiente, tenemos ambulancias de diferentes niveles para el riesgo que pueda tener el paciente. Existe una muy buena organización en el sentido de que la gente va a estar separada por calles donde van a circular los servidores, donde van a circular los funcionarios de salud. O sea que, por ejemplo, sea alguien en el medio, no es que hay como no es que le vamos a sacar por arriba al que se desmayó, sí que van a entrar por las calles y le van a sacar en camilla. Fabuloso. Hay 3.000 funcionarios de salud movilizados en esto. Y hay un ofrecimiento de 8.000 enfermeras de toda la República que están pero fanáticas por venir a colaborar y estamos conteniendo porque tampoco podemos sumar demasiado gente porque ya nos molestamos. Ahora, ¿cómo ir a Ñuazú en términos de salud? Digo, ¿qué es lo más saludable? Porque hay barro, sí. A ver, el escenario es barro, lodo, porque un día ahí, posibles víboras, ¿verdad? Bueno, para prevenir eso. El riesgo más grande que tenemos en el escenario de Ñuazú por el suelo es los resbalones, las torceduras, las fracturas, las cortaduras. Además de las enfermedades cuando existen así acumulación de gente por los alimentos que pueden ocurrir, problemas gastrointestinales y los problemas propios respiratorios. ¿Cómo ir? Y lo más importante, ir lo más cómodo, ir con un calzado adecuado. Recordar que las torceduras se producen por que el tobillo se dobla, ¿verdad? Entonces llevar algo que comprima el tobillo, que lo haga más sólido. Si es posible llevar botas de lluvia, aquel que pueda adquirirlo. Ahora, las botas de lluvia tienen que ser unas botas que aprieten bien en el tobillo, porque si no, las botas de lluvia se trancan y sacas la pata, digamos, el pie y se queda la bota. Tiene que ser una bota que te quede justa, no una bota que te quede muy suelta. Claro, porque estas de lluvia pasan normalmente de boca muy ancha, o sea, tienen que ser... Compramos nomás la bota de lluvia siempre más grande de lo que es el pie, entonces se produce ese problema. Pero hay que comprar la que corresponde al calzado e ir de esa forma, ir con una ropa adecuada, suelta, que le permita una movilidad sin ningún tipo de problema y al menor riesgo o al menor accidente que ocurra, se van a establecer los sistemas de comunicación para que el paciente sea atendido en tiempo y forma. Bueno, y tienen también problemas, yo siempre digo, fíjate, estar en lluvia, porque va a haber lluvia probablemente, lluvia, barro, o sea, humedad. Fresco. ¿Verdad? Fresco.
quiere decir que después de esto también... Nos va a quedar posteriormente la consecuencia, sí. La consecuencia de problemas respiratorios, ¿verdad? A veces gastrointestinales, porque obviamente siempre... Hay cosas que no se van a producir en forma inmediata, que van a ser para las próximas 40... Eso? Claro que sí. Claro, está en cualquier evento masivo, eso es una posibilidad grande, ¿verdad? Gente por mucho tiempo que no tiene la posibilidad de tener una higiene adecuada en el tema del lavado de las manos, porque van a ingresar para el tema de Ñuguazú desde las 18 horas del día sábado. Claro. El evento va a durar hasta 13 horas. Entre que se descargue ese lugar, prácticamente van a ser 24 horas que las personas que van a comer ahí... Y hablando de comer, y después si quieren ir a la hay baños, se ha hablado, hay más de 1.200 disales y hay servicios sanitarios también que corresponden a tanque de agua donde hay lavatorio y hay servicios sanitarios, ¿verdad? Y los disales van a ser desagotados en forma frecuente para que eso no tengan ningún tipo de problema. Evidentemente, si hay 2,5 millones de personas, vamos a tener problemas, ¿verdad? Vamos a tener, y si hay 2,5 millones, aún mucho más. Hasta el momento, el ingreso al país todavía es escaso. Estimamos que en el transcurso de las próximas horas vamos a tener un panorama para poder establecer qué número de personas van a ir, ¿verdad? Ahora, paraguas, por ejemplo, o sea, porque en el Ñuguazú, ¿verdad? Si vos llevas paraguas y carteles, la gente no le va a ver al Papa. Claro, quizás eso hasta generó un malentendido, ¿verdad? Que estaban prohibidos las pancartas y los carteles. En realidad lo que está prohibido o recomendado es que todo el mundo pueda ver. Claro. Entonces el paraguas, y sobre todo el paraguas con punta, que es también un elemento... O sea, pilotín es lo que es mejor. Es lo ideal, llevar un pilotín. Cuestan baratísimos al mercado, los pilotines. Así es que pueden en chiste comprar. Yo le decía, ¿cómo vamos a ir vestidos? ¿Cuál es la tenida? Me preguntaban. Yo le digo, de lluvia. Exacto, o sea, de lluvia, tenida de lluvia. Sí. Bueno, ¿alguna otra característica? Hablando de salud, ¿verdad? Es cierto que el Papa en este caso, tiene un problema en los pulmones y que tiene solamente un pulmón y esto es así. No, en realidad tiene del pulmón izquierdo, sufrió una operación cuando tenía también 17 años y le extirparon la parte superior, pero después, durante el resto de su vida, se desenvolvió normalmente. Así que no le afecta. ¿Nunca le dio limitaciones en términos de respiratoria y qué sé yo, no? Al contrario, no. Por lo menos en los años con él, a ver, Buenos Aires es una ciudad muy húmeda y por ahí nos tira abajo a todos los que estamos, a los porteños, pero digo, más allá de eso, no. Lo vemos con fuerza, como hablaba el padre. ¿Cuántos años tiene 78. 78. Pero se lo ve con una energía y una vitalidad que es envidiable, ¿no? Sí, hablando de energía y vitalidad, me contaba él que estuvo más cerca, Beltrán Maqui estuvo cerca de él, que vos le ves de repente, claro, con un hombre de 78 años, camina de una forma de un hombre de 78 años. Pero que después contárnosla. Claro, la impresión que uno tiene cuando lo ve entrando es que una persona mayor, cansada, pero en la medida que él va llegando al contacto con la gente, aparece iluminado, digamos, ¿verdad? Con una sonrisa especial, un rostro que se ilumina y que yo creo que el contacto con la gente como que lo energiza, ¿verdad? Debe ser así, ¿no? Vos que me preguntabas una característica, creo que es esta misma, ¿no? Que a medida que él se va acercando a la gente y entra en contacto, se vuelve radiante. Nace de él la alegría que estamos viendo, la fuerza, la vitalidad. Decime, después de que ya fue Papa el padre Jorge, ¿nunca más hablaste ni telefónicamente, nada con él? Sí, hablamos. El primer contacto que tuve fue telefónico. Le escribí una nota, una carta contándole mis sensaciones cuando vi que lo habían elegido. Y había puesto que me había sentido huérfano, ¿no? Esa sensación de haberme alegrado, pero enseguida de orfandad. Y me llamó por teléfono. ¿En serio? Por supuesto, cuando atendí, escuché su voz, le hice 35 preguntas en 5 segundos. Se rió y me dijo, espera, ya te voy a contestar. Primero quiero saber cómo estás vos. Mira. Y después tuve la oportunidad de hacer una cobertura para C5N en Roma, de las varias que hice. Pero en esa primera cobertura nos encontramos, nos dimos un abrazo. Pero ¿y vos saliste, digamos, del arzobispado? El año pasado salí del arzobispado. Sí. Y me vine de este lado del mostrador. Y estoy como periodista en temas religiosos para
al pero canal de justo periodista en noticias. temas religiosos, efectivamente. Exactamente. Para tratar de desglosar y acercar la figura de Francisco a los argentinos. Qué bueno. ¿Y a la Argentina cuándo va el Papa? Mira, creemos que va a estar en septiembre, octubre del año que viene. Ajá. Este año no, por cuestiones electorales. Sí, claro. Y bueno, el año que viene también en una época que sea primaveral o de verano para que la gente pueda salir, ¿no? También. Sí. Él tiene, por lo que hemos sabido, tiene previsto hacer una visita muy parecida a la que hiciera Juan Pablo II, ¿no? Recorrer varias ciudades del país, tanto en Chile, Argentina como Uruguay. Bueno, y en el encuentro de León Condú, él va a dar un mensaje, digamos, el papel del Papa en ese encuentro, ¿cuál sería la dinámica, padre? Sí, el Papa llega al Estadio León Condú y con su llegada comienza la segunda parte. Ajá. Luego de los saludos de rigor, de dar la bienvenida, pues van a hacérsele algunas preguntas que van a estar expresadas por referentes de algunos de los sectores de nuestra sociedad. Sí. Las preguntas ya están hechas, digamos. Ya están hechas, ya están elaboradas. Sí. Esas preguntas no representan al sector, sino serían, por decirlo, preguntas que la sociedad paraguaya le hace al Papa, referidas fundamentalmente a qué él nos recomienda para llevar adelante un país como queremos todos. Y esta palabra todos es importante. Por tanto, y aparte de responder a estas preguntas, digamos, ¿también va a dar un mensaje al final o es responder estas preguntas? Estas preguntas nosotros entendemos que va a ser, va a recibir respuesta con el mensaje del Papa. El mensaje del Papa sería la respuesta. Entonces, a partir de allí, nosotros entendemos también que las directivas o las directrices, mejor dicho, del mensaje del Papa, las tenemos que otra vez trabajar con todos estos referentes, que ojalá se sientan convocados a aquello que el Papa nos propone o a aquello que es el objetivo del encuentro en el futuro, en el sucesivo, porque el país que queremos es responsabilidad de todos. Bueno, ¿y el presidente ya confirmó su presencia? Ha confirmado el señor presidente, ha confirmado también el presidente del Congreso y también de la Corte. Sí, del Estado. Exactamente, sí. El presidente de la Corte ciertamente está en un estado de convalecencia, se nos ha dicho, por una recuperación porque estuvo aquejado, creo que por... influenza, pero ahora, ¿o no? Dengue. Sí, entonces está en un estado de recuperación y espera él poder estar. Ajá. No sé realmente cuál es el estado actual, pero así había dicho. Había confirmado su presencia un poco condicionada por esta situación, pero los otros ministros de la Corte han ya también confirmado, sí. Bueno, por último, el humor del Papa. ¿Cuál es el humor si vos tuvieras que describirlo, digamos, cuál es su humor? Espontáneo, tiene su humor... a ver, que podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Él está pendiente de ese... Pero es así, es sarcástico, o no, es un tipo más bien prudente. No, es prudente, pero cuando entra en confianza, algún chiste vinculado al fútbol, por ejemplo. Sí. Le gustan, sí, como... Y es de despertarse, así como decimos acá de pireba ahí, porque sabes, si te casaste con una paraguaya, digamos de mal humor, No. Siempre está, es como medio... Constante en eso, sí, en eso él es muy constante y muy de sus silencios, ¿no? Por ahí hay que interpretarlo desde los silencios. Es decir, si no te dice absolutamente nada y es un hombre de una profunda mirada. Vos sabés que lo que impresiona es que él te mira permanentemente a los ojos. Y es muy difícil sostenerle la mirada. ¿En serio? Sí. La respuesta a las preguntas que le hicimos fueron de unos 16 minutos y sostuvo la mirada penetrante a los que le preguntamos. Parece como que te habla... Con los ojos también. Y con una calidez extraordinaria. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes, de verdad. Lastimosamente se me va el tiempo, como siempre. Y bueno, y compartiendo esta mesa fabulosa con el riquísimo Café Mayo, que justamente es lo que plantea Café Mayo, que cambiemos esto de estar todo el tiempo
sin conversar, y por eso dice cambiemos eso y charlemos de verdad con Café Mayo. Así que nos invita justamente a lo que nos está invitando el Papa Francisco, ¿verdad? Que conversemos, charlemos y que podamos también, ¿por qué no?, obviamente, acordar. Hacemos un brindis por último. A ver, cada uno por lo que quiera brindar. Empezamos con el padre, por favor. A ver, padre. Por una cultura de la confianza. Gracias, Chinchín. ¿Ministro? Por una salud para todos. Ah, buena. ¿El trama aquí? Por un país alegre y en paz, como dice el eslogan de la visita del Papa, mensajero de la paz y de la alegría. Ah, Chinchín. Federico. Por la cultura del encuentro, que tanta falta nos hace a todos. Bueno, por todo eso, un chinchín, salud para todos. Y bueno, y obviamente nos volvemos a encontrar, ya saben, el próximo lunes, ya haciendo el balance de lo que fue esta impresionante visita, histórica visita. Y ya saben que también que de lunes a viernes los espero siempre por Radio 1000 de 8:30 a 12. Chao, chao. Muy buenas noches. Por Tigo. En Tigo, el centro, sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos.